Hemos llegado al final de esta miniserie, Las Buenas Noticias, donde hemos hablado acerca de cómo el deseo de Dios es que todos sean salvos y usamos Primera de Timoteo capítulo 2 versículo 3 al 4 y Segunda de Pedro capítulo 3 versículo 9, donde allí establece de que Dios quiere que todos los hombres sean salvos y que vengan al conocimiento de la verdad. También hablamos de el propósito por la cual Jesús vino. El apóstol Juan en el capítulo 3, versículo 16 al 17 del libro de Juan, vemos que él explica la misión de Jesús, donde Jesús vino no para condenar al mundo, sino para que el mundo fuese salvo por él. Y hemos visto, ¿verdad?, que Dios no juzga a nadie, sino que todo el juicio se lo dio al Hijo. También hemos visto cómo el Señor no solamente vino al mundo, sino que también vimos que el mundo ya estaba bajo condenación. Así que Cristo vino a rescatarnos a nosotros de un mundo que ya estaba bajo condenación. Por eso que en Cristo Jesús el Padre se ha provisto de un escape. La cruz es la respuesta para la condenación del hombre. Y vemos que en Romanos capítulo 5, versículo 8 dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Así que vemos que Cristo llevó el juicio de la humanidad para que todo el que cree reciba vida eterna. No solamente esto, sino que Dios no está buscando razones para condenar a la humanidad. Él ya ha provisto la solución. Así que Cristo es la solución. Cristo es la respuesta a una humanidad que vive bajo condenación, bajo muerte, separación eh, de Dios. Todo lo que está separado de Cristo, como hemos visto Romanos 5:12, todo lo que está separado de Cristo vive bajo separación, condenación y muerte. Así que Cristo es la solución. La cruz fue la respuesta de Dios para una humanidad caída en condenación, en muerte y separación. Ahora, si Dios Padre ha provisto la solución, si Dios ha provisto un escape, si por medio de Jesucristo Dios vino a reconciliar al mundo con sí mismo y por medio de la cruz somos rescatados de un mundo que está ya condenado, ¿por qué entonces algunos perecen? La gente perece porque rechazan la provisión de Dios en Cristo. Si ya hay una solución, si la cruz es la solución, si Cristo es la solución, pues entonces los hombres que en este tiempo perecen es porque rechazan la provisión que Dios nos ha dado en Cristo Jesús. Juan 3, versículo 36 dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre de él. ¿Qué significa la palabra rehusar? La palabra rehusar en el griego se dice aronouma, que significa negar, rechazar o oponerse. Y este asunto no es que Dios se rehúsa de la salvación. Dios no niega la salvación a nadie. Dios no se rehúsa de salvar al hombre, sino que es el hombre el que rechaza la provisión de Dios. Y esto lo vemos en el Antiguo Testamento, donde Dios se proveyó de salvar a una generación que era una generación perversa y mala. Mas, sin embargo, Dios por medio del arca le dio una oportunidad a aquella generación de ser salvos. Mas, sin embargo, vemos que aquella generación rechazó la solución de Dios. Noé fue obediente a la voz de Dios y construyó un arca. Mas, sin embargo, solamente 8 personas se salvaron. Y aquella generación rechazó la solución, rechazó la provisión de Dios de salvación. Lo mismo está sucediendo en este tiempo. Los hombres perecen porque rechazan la provisión de Dios, porque no creen en lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Así que el problema es, Dios no se rehúsa de la salvación, sino que el asunto es en no creer. Dios no toma placer en la muerte del impío. En el Antiguo Testamento Dios revela su corazón.
Por eso que cuando usted ve las cosas que están sucediendo en el mundo, los terremotos y todas estas cosas, y usted ve personas diciendo que es el juicio de Dios, que es Dios el que está castigando al ser humano, que es Dios el que está enviando juicio sobre la tierra, esto no es lo que enseña la palabra de Dios. La Biblia nos enseña el carácter y el corazón de Dios. Y en el Antiguo Testamento, en Ezequiel capítulo 33, versículo 11, mira lo que dice: diles, vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Volveos, volveos de vuestros malos caminos. ¿Por qué moriréis, oh casa de Israel? Aquí vemos que Dios revela su corazón, revela su carácter, y Él dice claramente que Él no desea, que Él no quiere la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino. Por eso que todo lo que está sucediendo en el mundo, los terremotos, la hambre, las enfermedades, la muerte, todas las cosas negativas que suceden en el mundo hoy son consecuencias de la caída de Adán. No es el juicio de Dios, porque el deseo de Dios es que todos los hombres se salven. Y vemos que en Ezequiel 33:11 Dios revela su corazón y su carácter del que Él no desea, Él no quiere la muerte del impío. ¿Quién es el impío? El que rechaza la verdad, el que rechaza la provisión de Dios, el que rechaza de que en Cristo está la salvación, que Cristo es el camino, la verdad y la vida. Él es la respuesta y la solución de escape de la condenación, separación y muerte. Dios nos ha provisto la solución en su Hijo Jesucristo. Así que la gente perece porque rechazan la provisión de Dios. Esto revela el carácter de Dios, que el juicio no es su deleite. El deleite de Dios no es el juicio. El deleite de Dios es la salvación. Cuando vamos a Mateo capítulo 25, versículo 41, dice, revela que el fuego eterno fue preparado para el diablo y sus ángeles. Por eso que esto nos demuestra que el infierno nunca fue el propósito original de Dios para los hombres. Los humanos experimentan separación eterna solo porque rechazaron la salvación gratuita de Dios en Cristo. Así que cuando vamos a Romanos capítulo 8, versículo 1, dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. El creyente no le teme a la condenación porque Cristo llevó el juicio sobre de él. Así que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Yo quiero que ustedes entiendan que los que están en Cristo están en una nueva naturaleza, en una nueva creación. Somos participantes de la naturaleza divina. Somos una nueva creación, una nueva criatura, un nuevo hombre. Y la condenación y separación y muerte no tiene parte ni suerte en la nueva creación. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Por eso que la Biblia presenta a Dios como el que ama al mundo. Envió a su Hijo para salvarlo. Desea que todos sean salvos y ha provisto la salvación por medio de Jesucristo. Así que todos los que permanecen fuera de Cristo permanecen bajo la condenación, la cual Cristo vino a rescatar la humanidad. Por ende, el énfasis del Evangelio no es Dios quiere lanzarte al infierno, sino Dios ha hecho todo lo necesario para salvarte por medio de Jesucristo. Y por último, concluimos de que el mensaje de la iglesia no es un mensaje de condenación, sino de reconciliación. Segunda de Corintios capítulo 5, versículos 19 y 20, el apóstol Pablo dice lo siguiente, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Así que ese es el mensaje de la iglesia, un mensaje de reconciliación, de que Pablo dice que por medio de nosotros Dios le ruega a los hombres que están en condenación de que
El Padre ha provisto una solución y es su Hijo Jesucristo. Y si tú crees y tienes fe en lo que Cristo hizo en el Calvario, eres rescatado de esa separación, de esa muerte y condenación. Solamente tienes que creer. Dios no condena a nadie, Dios no juzga a nadie. El hombre perece porque rechaza la solución y rechaza la respuesta de Dios, que fue en su Hijo Jesucristo y en lo que Él hizo en la cruz del Calvario. Así que esas son las buenas noticias. Las buenas noticias es que Dios Padre ha provisto la salvación, ha provisto la solución y la respuesta para tu condición de condenación, muerte y separación. Pero está de nosotros aceptar, creer y tener fe en lo que Dios ha hecho en su Hijo Jesucristo. No se le puede añadir y no se le puede quitar, no se puede modificar. Ya todo lo que el hombre necesita está en Cristo Jesús. Así que bendiciones a todos. Espero que esto haya sido de exhortación, haya sido de bendición y consolación para sus vidas. Así que síganos en YouTube, síganos en Facebook y en Instagram. Ahí está toda la información. Gracias por escuchar esta miniserie, Las Buenas Noticias. Bendiciones a todos.